Bien, ¿cómo están? Soy Gustavo González. Vamos a intentar dibujar entonces, este es un rocoto. Bien. Se supone que es algo sencillo, pero siempre debemos tomar las precauciones, ¿no? Lo que queremos es hacerlo igualito, idéntico con sus medidas y su apariencia en volumen, ¿no? Entonces puede ser una varilla, una soguilla o con el mismo lápiz, estiro el brazo, mi uña del pulgar marca el borde límite del tamaño. Para mí es así, a ver, me voy a colocar un poco desde el lado donde lo ven ustedes y es ahí, ¿ya? Más o menos. Y ahora lo llevo para arriba, es como un cuadrado casi, es la misma medida el ancho y el largo, casi, ¿no? Milímetros hacia el ancho me parece que le gana. Y tiene una forma especial, ¿no? Voy a tratar de dibujarlo desde el lado donde lo ven ustedes. Entonces quiere decir que si fuera esta mi medida de arriba abajo, el alto, el ancho va a ser ligeramente más grande. Entonces lo mido, quisiera que mi dibujo vaya desde acá y aquí lo hago unos milímetros más grande. Bien, y comienzo el encaje, ¿no? Me gusta empezar desde arriba, muy pocas líneas, ¿eh? Este es el borde entonces límite de arriba, según veo. Y el encaje vendría a ser esta secuencia de líneas, que tienen que ser muy pocas, en donde encerramos la forma todita, toda la forma la encerramos, una especie de síntesis, un resumen de toda la forma. Acá es muy circular en esta parte, pero para hacer ese borde tan curvo es mejor hacer un par de líneas, una, dos, para encerrarla, ¿no? Esto lo explica Parramon, por ejemplo, en su libro, en uno de sus libros de dibujo. Es muy efectivo, ¿no? A esto él le llama la caja apretada, es decir, ya no es un cuadrado para ver alto y ancho, sino ya ahora es directamente los ángulos que van encerrando la forma más concreta. Entonces en el taller siempre empezamos por ahí, por la caja apretada. Podemos llamarle así, en inglés le llaman blocking. Y vamos haciendo unas líneas suaves en donde encajamos. Bien, hay una ligera diferencia desde mi punto de vista y el de la cámara, ¿no? Estoy tratando de acoplarlo, pero yo lo veo desde un poquito más arriba, ¿no? Entonces van a entender un poco por qué el dibujo es ligeramente distinto por partes. Bien, entonces cada una de esas líneas largas progresivamente va a ir quebrándose. Para eso hacemos uso del borrador blando y reestudiamos la línea. No es que esté incorrecta, es simplemente parte del proceso. Ahora le voy a dar un poco más de definición y un poco más de microcortes, ¿no? Es decir, esto viene acá y corta a más o menos esta altura y sale otra línea, ¿no? Entonces tiene más detalle. Ya las líneas que no me van a servir, las que utilicé para proporcionar, progresivamente me voy deshaciendo de ellas. Bien, pero es parte del proceso. Ahora, esto hay que hacerlo constantemente, es decir, un elemento tras otro, medidas, arriba abajo, izquierda derecha, y el encaje. Entonces acostumbramos nuestra vista progresivamente a un parecido. Bien, ya no será la versión
mía del rocoto, sino quiero exactamente retratar este que veo acá. Bien, muy poco a poco va desapareciendo la sensación de línea recta y ahora ya puedo darle un poco más de tratamiento a la curva, ¿no? Tiene como unos cortes acá, entonces yo sigo estudiando la forma. Se tratará entonces de, al comienzo, un efecto duro, pero progresivamente estas líneas rectas van haciéndose curvas, sin apurar el acabado, ¿no? Luego se dan cuenta que por dentro también yo podría decir, ajá, por acá está el brillo, entonces yo pongo el brillo, pero el trazo, el lápiz tiene que estar echado y es más suave. Acá hay otro brillo, entonces yo puedo ir jugando con esa colocación todavía provisoria de los elementos que están por dentro. Cortes de luz y sombra que son tan importantes, ¿no? Los cortes de luz y sombra no es esférico, tiene como planos, así como se ve en sus lados, que son un poco rectos. En el frontis, el lado que nos mira también es un poco recto, entonces esa sombra se alarga como si fuera semiplana, ¿no? Solamente se ve volumen acá en estas protuberancias más circulares, y la sombra hace como un juego, entonces un poco semiaplanado con algunos reflejos, ¿no? Entonces todos esos cambios de valores que sean fuertes, yo los voy marcando, ¿no? Acá según veo hay un brillo también, entonces yo lo encierro un poco y sigo estudiando las formas y los cortes por dentro. Esta parte me quedó todavía muy dura. Lo que hacemos es, continúo esa recta y acá es más curva. Acá hay un reflejo, acá es curva, pero se dan cuenta entonces esas rectas ya se vuelven curvas muy progresivamente, ¿no? Acá entonces curva otra vez. Ya la posición del lápiz en mi mano es por dentro de los dedos, ya no es por dentro de la mano para hacer trazos suaves y anchos, sino ahora yo quiero detalle, entonces voy con el lápiz por dentro de los dedos y más empinado, ¿no? Un poco más empinado. Es muy fácil, ¿no? El lápiz es parte de tu mano, pero tú tienes que usarlo todos los días, ¿no? No, acá hay el detalle de la rama también. Una vez que comprendemos estos procesos, tú pon cualquier elemento que tengas en tu casa y continúas haciendo estos estudios, ¿no? No están destinados para que tú copies cada uno de estos elementos, ¿no? Solo si no tuvieras ninguna verdura, fruta o elemento que pudieras copiar, utiliza las fotografías que tienes ahí disponibles, ¿no? Recuerda que este proyecto entonces tiene material como para ir trabajando durante unas cuantas semanas o meses en cuanto a las medidas y los encajados, ¿no? Un poco las sombras también, ¿no? Pero lo que va a sustentar mucho el dibujo es la parte lineal, ¿no? No te recomiendo que sombrees directamente o muy rápido sin antes haber hecho un buen estudio de las líneas, ¿no? Si ya llegué a este nivel, me fijo entonces dónde es que las líneas son suaves, no exagero mucho el grosor, ni, por ejemplo, esta línea de acá de la rama es diferente a la otra es más contrastada, entonces yo también la contrasto, ¿no? Es uno de los elementos más oscuros de toda la composición, entonces le voy a dar un tono ahí.
un tono más. Pues ya tengo como un límite hasta donde no debería llegar en los valores de la verdura, ¿no? Que no son tan oscuros. Este sí es oscuro, aquí y acá. Luego tengo los brillos, ¿no? Son muy notorios los brillos. Puedo dejarlos ahí sin tocar. Trataría de no tocarlos, ¿cierto? Y solamente en los bordes si necesitamos sombras, ¿no? Es un estudio amplio, entonces no es nada fácil el sombreado de las verduras, aunque cuando estamos iniciando nuestros estudios en los talleres es lo primero que nos ponen, ¿no? Bodegones. Pero tu destreza, tu observación va cambiando. Y por qué no seguir haciendo bodegones, ¿no? Hay pocos artistas que continúan con el bodegón cuando es un género tan hermoso, ¿no? Vamos a darle fuerza entonces a ese proyecto. Unos cuantos bodegones, se van a dar cuenta que con esos mismos principios vamos a poder retratar mejor los rostros. Y si trabajamos figuras, igualmente vamos a poder hacer las figuras sin ningún problema técnico. Bien, algunas líneas donde dividiremos entonces las sombras, ¿no? Esas líneas dividen las sombras. Todo esto vendría a ser la sección de sombra. Entonces ahí un poco semiplano. Trato de no pasar mucho el lápiz por donde yo veo brillos. Bueno, pero también podría sacarlos con el borrador, ¿no? En último caso, ¿no? Con el borrador podría sacar el brillo. Hay que tener buenos borradores, acuérdense, ¿no? Bien, poco a poco vamos a irle dando volumen. Pero recuerden un principio, ¿no? Hay que dibujar con el tiempo también. ¿Cuánto tiempo tenemos dibujando? Unos 12 minutos, ¿no? Entonces, en un rato más, lo aconsejable será parar y hacer otra cosa, ¿no? Yo detengo el vídeo, me pongo a hacer otra cosa, voy a comprar algo o simplemente descanso, voy a conversar ahí con la familia. Y luego retorno y me voy a dar cuenta ya con la vista fresca de dónde, o sea, cuál es el paso siguiente y si tengo que ir corrigiendo algunas cosas. Por ejemplo, acá es más metido esta curva, hay que añadir más contraste. Bien. Y cosas como esa. Entonces aprovechemos nuestra técnica de dibujar con el tiempo, ¿no? Eso lo hacemos por ese cansancio visual, ¿no? Vamos a utilizar algún pincel para retirar las barbas del borrado. Bien. Estas secciones entonces, ¿no? Donde veamos cierto contraste, le vamos a ir aplicando un poco más de línea, un poquito más gruesa en las sombras y más contrastada. Bien. Acá me parece que el tono cambia, pero hay que estudiar bien, haciendo una lectura del ritmo que sigue el contorno. El momento de las rectas ya pasó, ahora sí es una lectura diferente, un poco más sensible de cómo se va llevando el ritmo del perfil. Eso nos va a servir mucho cuando hagamos el retrato, ¿no es cierto? Formas internas, en relieves, es muy parecido a la anatomía. El tema más estupendo, por supuesto que va a ser el retrato o el desnudo, la figura. Pero si no tenemos entendido los fundamentos desde los elementos simples,
no vamos a hacer gran cosa, nos va a ir mal, ¿no? O vamos a ir dando tropiezos y vamos a quedar muy frustrados en un inicio si no hemos tenido estos fundamentos fuertemente aprendidos, ¿no? A veces me es difícil explicarle eso a algún alumno porque está sumamente acelerado, un alumno inicial que está loco por hacer retratos y pintarlos incluso, pero no ha hecho bodegones, muy poco, casi nunca, porque siendo, digamos, autodidactas, simplemente toma los modelos que le gustan, las fotografías de sus artistas o qué sé yo, o los desnudos incluso, y comienza a elaborar. Entonces no se pasó un tiempo fundamentando sus conceptos, su técnica incluso, y quiere hacerlo desde modelos de un nivel muy complejo. Bien, estos cortes de sombra entonces hay que irlos acentuando progresivamente, ¿no? El sombreado tiene que ser siempre visto como un balance, es decir, vamos colocando las áreas de sombra y un poco las de medio tono, respetamos los brillos, acentuamos los mediotonos. Por ejemplo, yo acentúo un poco más el medio tono por acá, pero tiene que ser como un juego de balances. Si yo oscurezco un poco más el medio tono, eso me da pie a oscurecer un poco más las sombras. Bien, acá es un poco más de sombra, yo voy a oscurecer un poco más de sombra porque ya tengo el medio tono también con un valor tonal. Como el valor local del elemento es, digamos, en cuanto a la escala debe ser un 6 o un 5 por lo menos, en cuanto a los grises, entonces sus luces también se ven afectadas, cambian pero no llegan a ser como un elemento muy claro, y las sombras también son más oscuras, ¿no? Bien, paremos acá entonces, ¿no? Seguimos en un momento, simplemente tómense un descanso si es que están siguiendo el paso a paso, ¿no? Ya, seguimos en un momento, cuídense mucho.